Shalom, bendiciones, Dios les bendiga poderosamente, que la paz de Cristo reine en cada corazón y cada vida. Bienvenido al canal Tiempo de Gloria. Quiero saludarte y bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo de Dios. Quiero que te suscribas a nuestro canal y active la campanita para que sigas viendo la serie El Dios de lo Extraordinario. Bienvenido una vez más a esta serie para que Dios hable a tu espíritu y a tu corazón y te bendiga poderosamente. Así que comenzamos dándote una palabra de parte de Dios. Quiero predicar bajo el tema las 4 marcas de un soldado de Jesucristo. Mira, tenemos que saber que hay una realidad, que tú fuiste llamado con propósito. Tú fuiste llamado al ejército de Cristo y Dios te está llamando con propósito para que veas su gloria y su poder. Mira, Pablo habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3, dice una realidad importante y es un mensaje del Dios de lo extraordinario para tu vida y para tu corazón. ¿Sí? Quiero que te ubiques en la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 y dice de la siguiente manera. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado amigo el Espíritu Santo de Dios. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, Pablo le habla a Timoteo y le da un consejo y dice: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. A saber las cualidades del consejo que le está dando Pablo a Timoteo, era una realidad que Timoteo sufría, tenía un sufrimiento, sabía que tenía que pelear legítimamente y hay algo que tenemos que saber, y la realidad es la sujeción que debe tener un soldado, la disciplina que debe tener un soldado para sujeción del comandante o del líder que está al frente de él. En este caso, el comandante más grande de los comandantes se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que pudo libertarte y pudo sacarte del, aleluya, Espíritu Santo, gracias, de lo que estabas haciendo, del pecado, de la agonía, del infierno que te tenía cautivo. Ahora rompió las cadenas, te hizo libre. Ahora eres parte del ejército de Cristo, y el ejército de Cristo tiene que estar, aleluya, como buen soldado de Jesucristo. Tú tienes que saber que tu batalla es de Jesucristo. La Biblia dice que, aleluya, los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hoy tengo que decirte que hay una realidad, que hay un sufrimiento, que hay un proceso, que hay una angustia, que quizás estás pasando por un dolor, pero Jesucristo en esta hora te dice: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sabiendo que el primer punto que tenemos que ver es la sujeción total hacia el comandante Jesucristo. Tenemos que saber que Santiago 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que saber que cuando estamos sujetos al Dios del cielo, tenemos una disciplina. Sabemos que estamos, aleluya, sometidos a Dios, que tenemos que estar con una disciplina. ¿Cuál es la disciplina en este tiempo? Dice: llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es un sacrificio total para Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 8 verso 34, dice: llamando a la gente y a sus discípulos,
le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es una rendición total a Dios de los cielos. Tenemos que saber que cuando Dios nos llama, tenemos que estar rendidos a sus pies, esperando su voluntad, comprometidos con el Dios del cielo, para donde nos direccione, vayamos a hacer la voluntad del Padre. Y ese es el momento que un soldado no toma decisiones por sí mismo, vive bajo orden del reino de los cielos, y es el mensaje, alabado sea la gloria de Dios, que tenemos que saber que Dios nos está enviando una dirección. Para que hoy tengamos una dirección, tenemos que estar sometidos en obediencia, incluso cuando está doliéndote, cuando estás en el proceso. Tienes que saber que tienes una vida de sacrificio, una vida aceptable delante de la presencia de Dios, y sabiendo que estás rendido ante el Rey de Gloria, y el Rey de Gloria te va a exaltar y te va a poner en alto, porque le estás obedeciendo en medio de tu proceso, en medio de tu dolor, en medio de tus penalidades, sabiendo que estás sujeto, aleluya, a la voz que te está llamando para que cumplas el propósito eterno. Hoy tenés que saber que Jesucristo te está llamando para que seas un buen soldado de Jesús de Nazaret. Tienes que saber que Dios, aleluya, te está llamando con propósito. Que el problema de muchos es que no quieren ser sometidos a Dios. El problema de muchos hoy en día, esta generación, no se quiere someter al Dios del cielo. Quieren andar, caminando sin dirección. Pero hoy viene una palabra profética para tu vida. La Biblia dice, alabado sea la gloria de Dios, que el Proverbios capítulo 14, verso 12 dice que hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando tú no tienes una dirección, cuando tú no estás sometido al Dios del cielo, entonces estás caminando incorrecto en la tierra. Hoy tienes que saber que hay un camino correcto hacia el cielo. Es la rendición total al Dios del cielo. Es la rendición que tienes que saber, que estés sometido al Dios del cielo. Alabado sea la gloria de Dios. El segundo punto: alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No se enreda en el mundo. No se enreda en el mundo. Mira lo que dice el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, Pablo fue directo y fue con Timoteo. Él le dijo: no te enredes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Tienes que saber que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tienes que saber que tú eres soldado de Jesucristo. Tienes que saber que el soldado no se enreda con el mundo. La Biblia dice que la amistad de este mundo es enemistad de Dios, y que cuando sepas que hay un factor, hay un enemigo que quiere traer distracción, que quiere del camino que estás marchando hacia la victoria, hacia la tierra prometida, y tienes que saber que Dios quiere enderezar tus pies para que marches, aleluya, y para que tengas la victoria segura en tu casa y en tu familia. El soldado no se enfoca en la distracción, en lo secular, en el gobierno. Aleluya. Él se enfoca en lo que Dios está determinando. El soldado está firme, él no se enreda en los negocios de la vida. El soldado está dispuesto a perderlo todo. Él es fiel a Jesucristo. Vivir rendida
y en el poder del Espíritu Santo. El soldado no se enreda en guerrear en su corazón a la palabra del Señor. Tienes que saber que Dios te ha tomado como soldado. Ahora, hay una marca profética sobre tu vida y es, aleluya, que avances en el reino de los cielos. Es avanzar en el reino de los cielos. El soldado no se enreda en el pecado, no se enreda, aleluya, en las distracciones del mundo, no se enreda. Dios quiere traer distracción sobre tu ministerio, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. El soldado está presto y escuchando, aleluya, al comandante, escuchando la dirección. Alabado sea la gloria de Dios. Tienes que saber que Dios te tomó como soldado para que avances, para que camines en victoria, para que luches contra las acechanzas del enemigo. La Biblia dice, alabado sea la gloria de Dios, en 1 Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hoy tienes que saber que las herramientas que te dio Jesucristo para que marches y para que tomes, aleluya, la victoria en tu casa y en tu familia, no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortaleza. Las almas de Dios son espirituales y tienes que saber que tú tienes que marchar en el mundo espiritual. Tú tienes que avanzar, aleluya, a lo que Dios te ha determinado en tu vida y en tu corazón. El propósito de Dios se va a cumplir por encima de todo veredicto que quiere venir en contra de ti. Se ha levantado tormenta, se ha levantado lucha, se ha levantado tempestades para que no marches y camines en victoria. Pero hoy quiero declararte y profetizarte que el Dios que te llamó es fiel y verdadero, y ese es su nombre. Alabado sea la gloria de Dios, que te va a dar victoria en medio de tu guerra, en medio de tu lucha, en medio de tu angustia, de tu dolor. Quizás estás pasando por momentos difíciles, quizás estás atravesando por pruebas, angustia, penalidades que te están determinando, y quizás se te está apagando el fuego, quizás estás, aleluya, frío, quizás estás postrado, que es hoy, Dios mío, aleluya, quizás estás, aleluya, en el piso postrado, pero hoy viene una palabra del Espíritu que te va a sacudir tu ser, tu corazón, y vas a retomar, porque eres un soldado de Jesucristo, eres un soldado del reino de los cielos, así que tú no te puedes estar postrado llorando. Levántate, hombre de guerra, levántate y resplandece, porque ha venido la gloria de Dios sobre tu vida. Dios te está llamando, guerrero. Dios te está llamando. Sabes que las cosas no son fáciles, que el reino del Dios sufre violencia. Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Guerrero, levántate con violencia. Guerrero de Jesucristo, levántate con fuerzas en esta hora, en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Josué capítulo 1 verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor está contigo, guerrero. El Señor está contigo para que avance. El Señor está contigo para que en medio de tu lucha, de tu prueba, de tu angustia, de tu dolor, sepas que hay una voz profética que te está levantando para que marches y para que sigas en victoria. Mira lo que dice, alabado sea la gloria de Dios. Mira lo que dice el tercer punto: usas las almas espirituales, no las carnales. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso 11: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El soldado de Jesús no pelea, aleluya, con argumento, con chisme, con manipulación. Su guerra es espiritual y sus almas son espirituales. La palabra de Dios es espada que quebranta. La palabra, aleluya, el guerrero de Jesucristo tiene que andar en oración, ayuno, estar constantemente en guerra. El enemigo se ha levantado para destruirte, para arruinarte, para traerte, aleluya, división y pleito, contienda, luchas. Quiere tenerte, aleluya, en la carnalidad.
en la distracción, pero hoy tienes que saber que el soldado está presto para toda buena obra. Jesús de Nazaret te está llamando. El cuarto punto, persevera hasta el fin. El soldado persevera hasta el fin. Es necesario que el soldado persevere. Mira lo que dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. También Pablo dijo en su palabra: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto tiene que una identificación que el soldado tiene que perseverar hasta el fin. Pase lo que pase, tienes que ganar la batalla como soldado y guerrero de Jesucristo. El soldado verdadero no abandona el puesto, aleluya, sino que avanza y cree en lo que Dios le está diciendo. Sufres penalidades como parte del entrenamiento. Sufres penalidades como parte del entrenamiento. Sepa que hay muchos que están pasando por fuego, muchos están pasando por procesos, muchos están pasando por... Pero aguanta un poco, porque aquel que te tomó por soldado un día te va a coronar con su gracia y su favor. Un día vas a estar delante de la presencia de Dios, y aquel que te tomó como soldado y estás guerreando en esta hora, Dios te va a recompensar por tu fidelidad y por todo lo que has perseverado. Hoy quiero decirte, persevera hasta el fin, porque serás ese soldado que un día tendrás el premio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Así que como soldado de Jesucristo, agarra este consejo que le dio Pablo a Timoteo. Ahora yo te lo doy a ti para que avances en victoria y creas al Dios de lo extraordinario. Así que si alguno quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi buen Salvador. Señor, te entrego hoy mi vida, mi corazón. Inscríbeme en el libro de la vida. Hoy quiero ser parte de ese ejército que tienes preparado, Señor. Y que hoy determino, Señor, servirte con corazón sincero, Señor, apasionado por tu presencia. Envía tu Espíritu Santo que me ayude, me capacite, abasita acá, Dios mío, me capacite, me instruya y siga adelante, perseverando hasta el fin. Señor, gracias, Dios, por este mensaje. Bendice a todas las vidas, los corazones que van a estar viendo este mensaje. Derrámate sobre ellos de una manera sobrenatural y especial. Así que te bendigo poderosamente. Bendiciones, comparte, sé un puente de bendición y comparte este mensaje con un amigo, un oyente o un hermano en Cristo Jesús. Así que te bendigo y te digo: levántate, soldado de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.